Las siguientes historias fueron recopiladas de la página de Facebook de Leyendas de Monterrey. Les hago una invitación para que la visiten ya que contiene una gran cantidad de experiencias. Celestino. Mi abuelo era originario de Oyama, Tamaulipas. Este lugar queda a unos 30 kilómetros de Hidalgo. Él tenía un gran repertorio de historias y experiencias que vivió y de las cuales fue testigo durante toda su vida. Una de esas historias extrañas le pasó a su tío Celestino. Celestino era un hombre bastante mujeriego, y en aquel entonces engañaba a su esposa con una mujer que tenía fama de bruja en la comunidad donde vivían. Después de muchos problemas, él se dispuso a terminar con aquella relación, no sin antes llevarse las advertencias de la mujer si éste la dejaba. Haciendo caso omiso de las amenazas, el tío salió de la casa de la mujer y se fue a la suya. Al abrir la reja de la casa se encontraba todo ido, como si no tuviera voluntad propia. En vez de entrar se fue caminando lentamente al chiquero que tenían en la parte de atrás, y estando en él comenzó a untarse de barro pestilente en donde descansaban los cerdos. Después de esto empezó a revolcarse para llenarse de más suciedad. Pasaron las horas y su esposa al ver que no llegaba salió a buscar al tío, y cuál fue su sorpresa que lo vio en aquel cochinero completamente ido y actuando como un cerdo. Él se encontraba entre toda la porquería y desperdicios de los animales. Ella, lejos de alterarse, supo de inmediato lo que sucedía. Lo pensó por un momento, pero después de todo era su esposo. Rápidamente fue a buscar al jefe de la policía del pueblo. Le contó lo que le pasaba a su marido, así como de sus sospechas de que había sido embrujado por su amante. Para que le creyera lo tuvo que conducir a su casa, y así poder mostrarle el estado y el comportamiento del hombre. El jefe junto a otros policías acompañaron a la señora y al llegar a la casa, se sorprendieron de la repugnante escena y el lamentable estado de don Celestino. En ese momento se dirigieron con la mujer que supuestamente era responsable del embrujo para aclarar las cosas. Al confrontarla negó todo lo que le imputaban, pero la esposa ofendida convenció a los policías para que la obligaran a confesar el agravio hecho a su marido. El jefe de la policía entonces intervino. Amenazó a la mujer con encerrarla en la cárcel por mucho tiempo. La bruja entonces sintió la presión y quiso evitarse más problemas. Fue entonces que le dijo a todos que tenía que preparar algo para quitarle los males a Celestino. Entró a su casa y después de un rato salió con un vaso de agua y les dijo a los policías: agárrenlo y que se lo trague todo. Todos se dirigieron a la casa de Celestino y con asco sacaron al hombre del lodazal, en el cual estaba revolcándose muy quitado de la pena. Con esfuerzo le dieron aquel brebaje mientras el hombre intentaba escaparse de ellos y volverse a meter a la suciedad. Cuando por fin se lo tragó todo, corrió y se aventó al lodo actuando otra vez como un cerdo. Minutos después recobró la conciencia y se vio a sí mismo sumido entre toda la mierda de los puercos. Asustado hizo grandes esfuerzos para salir de aquel chiquero, y con el rostro sorprendido les preguntó a todos qué había sucedido. Don Celestino fue con su amante a reclamarle lo que le había hecho. Al llegar con ella, esta nunca se inmutó, y con toda la soberbia que una mujer pueda tener, le advirtió al hombre que se olvidara de ella, y que si la seguía molestando le volvería a pasar lo mismo. Al tío Celestino le quedó muy claro que no debía volverse a meter con esa mujer. La Santísima. Mi hermano es creyente de la Santa Muerte. Él es taxista y una noche iba por la carretera Santa Rosa de Apodaca, ya hace como 10 años aproximadamente. Él comenta que esto fue a las 3 de la mañana y no llevaba ningún pasaje con él. Me cuenta que sintió una mirada, misma que lo observaba desde atrás. Un impulso hizo que se fijara por el retrovisor, y vio a la Santa Muerte sentada en el asiento trasero con la fría sonrisa y las cuencas vacías, mismas que le parecían verlo fijamente. Él dice que no le dio miedo porque él es creyente y siguió su camino como si nada. 1 kilómetro más adelante sale repentinamente del monte un animal que se le atraviesa. Como pudo trató de frenar dando un volantazo, pero a pesar de la maniobra atropelló al animal. El golpe provocó que éste quedara estampado en el cofre,
y las patas atravesaron el parabrisas por la fuerza. Estas mismas quedaron a escasos centímetros de la cabeza de mi hermano. Después del percance y dándose cuenta que estaba bien, aunque eso sí asustado, vio con asombro que el animal era un caballo negro, que a pesar del fuerte golpe hizo intentos por levantarse. Empezó a patalear y rompió el parabrisas por completo. Así fue como se pudo liberar y bajar del cofre. Después de esto salió galopando hacia la oscuridad. Mi hermano le dio gracias a Dios y a la Santísima Muerte por la gracia de haberlo salvado, y así haber podido salir sin ningún rasguño. Él sigue creyendo en la Santa Muerte y le tiene un altar para ella. Realmente fue algo extraño lo que le pasó, pero bueno, este es mi relato y espero que les haya gustado. Mi abuelo. Mi padre me contó que hace algunos años él sacó una casa en el área de bosques de Escobedo. Esa casa justamente estaba en la esquina de ese lugar. En ese entonces vivíamos ahí mis padres, mi abuelo paterno, mi hermano mayor y yo, que en ese tiempo tenía unos 5 años aproximadamente. En aquel entonces mi papá trabajaba hasta muy tarde, y tanto mi mamá como mi abuelo lo esperaban afuera de la casa que llegara, casi siempre de muy noche. En ese entonces mi abuelo, que en paz descanse, era curandero y ayudaba a la gente. Él tenía ciertos dones que lo hacían ver cosas entre las sombras, así como espíritus que rondaban por la calle, y que solo él se daba cuenta que estaban ahí. Como era una colonia prácticamente nueva, estaba rodeada de montes y arboladas en donde la oscuridad era total. Seres elementales y etéreos se movían por entre las ramas de los árboles, y habían duendes que cruzaban la calle y se metían a las casas. Ya en la madrugada también se podía escuchar los belfos de un caballo a lo lejos jalando una carreta, en donde iba montado un personaje siniestro de sombrero, el cual se suponía que era la muerte. Todo lo anterior era lo que comúnmente podía percibir mi abuelo, o al menos eso era lo que nos contaba, así como otras historias fantásticas, aunque después por vecinos que también percibían cosas en esa zona, es que comenzamos a creer en las versiones de mi abuelo. Con el tiempo él murió y nos mudamos de esa casa al área de Guadalupe. Dejamos la propiedad abandonada, y la gente, al ver que la casa no estaba habitada, a veces se metían a pasar la noche ahí, o ponían vendimia de diversas cosas. Como la casa se encuentra en una esquina, era el sitio ideal para esto. De igual manera, nadie de la familia iba a revisar la casa. Sin embargo, a veces íbamos a ver cómo andaban las cosas por ahí, y comúnmente los vecinos platicaban que en la casa podían escucharse ruidos en la noche. Decía que se escuchaban personas hablando, y que los indigentes que luego se metían los espantaban durante la madrugada. Pero lo más extraño es que a veces se podía ver en las ventanas la silueta de un hombre con sombrero, el cual suponemos que es mi abuelo, ya que él nunca se quitaba el sombrero. No sabemos si es su espíritu el que ronda la casa, pero es algo inquietante. La casa que les cuento aún se encuentra en Bosques de Escobedo, cruzando los rieles. El perro. Mi tía es enfermera en la clínica 4 del IMSS en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León. Hace unos meses me contó una extraña historia. Ella normalmente entra a las 6 de la mañana a su guardia. Aún con la oscuridad y con la soledad en las calles, entró a la clínica por un largo pasillo del primer piso. De pronto sintió algo extraño y un poco de miedo cuando a lo lejos vio lo que parecía ser un animal. Era un gran perro negro que estaba ahí, viéndola fijamente con curiosidad, y después caminó lentamente hasta desaparecer en los pasillos. Mi tía, aún con la impresión de ver aquel animal, llegó a la entrada del personal. Vio a un guardia adormilado que cuidaba entre comillas y lo movió para advertirle del perro. Molesto y con la clara intención de seguir durmiendo, le respondió a mi tía que eso era imposible, que los animales no estaban permitidos, y que si hubiera entrado el perro lo hubiera visto.
Además de esto, no era la primera vez que alguien le mencionaba su presencia en los pasillos de la clínica. Entonces le dijo algo siniestro que mi tía no creyó en ese momento. Ese perro seguramente es la muerte que viene a llevarse a la gente que muere. ¿Ya ve que los vienen a dejar aquí? El escalofrío se transformó en una sensación de miedo que la hizo temblar. Ya había antes escuchado de otras enfermeras que habían visto al perro negro en otras áreas. Este generalmente merodeaba y desaparecía entre los pasillos y la oscuridad de los pabellones. Y que cuando vigilancia iba a revisar si se había metido algún animal, este simplemente no estaba. Era algo imposible, pero sí estaba sucediendo. Después de aquel día mi tía no volvió a ver al can, pero supo por dichos de otras personas que comúnmente lo veían cuando menos se lo esperaban. Esta es la historia que quería contarles. Soledad. Hay algo que me tiene perturbada y a la vez temerosa. Se trata de un evento extraño que toma lugar con una vecina. Una anciana ya de edad que quedó viuda hace unos días. Ella antes de la muerte de su esposo era jovial y amable con todas las personas. Salía a caminar por las mañanas y hacía sus quehaceres sin molestarse para nada. La muerte del señor afectó tanto su estado de ánimo que comenzó a cambiar radicalmente. Ya no hacía sus paseos matutinos, se volvió una ermitaña y evitaba todo contacto con las personas. Lo más extraño es que el foco de su cuarto siempre estaba encendido hasta la madrugada y a veces durante todo el día y la noche. Las veces que he pasado por su casa le he escuchado hablar con alguien. Pareciera que se pusiera a discutir con alguna persona. Esto es bastante raro porque me he quedado hasta tarde y no he visto salir o entrar a nadie. Cierto día que volvía de la facultad la vi sentada en su porche. Se me hizo raro porque la vi demasiado desarreglada. No estaba peinada y claramente no se había bañado en días. Su mirada era extraña y sin sentimientos. La calidez con la que la conocía se convirtió en despreocupación. Solamente se encontraba ahí meciéndose. Al verla me clavó los ojos y no despegó la mirada hasta que entrara en la casa. En cuanto lo hice me asomé discretamente por la ventana para verla mejor, y simplemente se paró de su silla y se metió a la casa con esos pasos lentos cerrando la puerta tras de sí. Desde ese día ya no ha vuelto a salir de la casa. Su buzón está a reventar de correspondencia, su patio lleno de basura, y la casa se está llenando de humedad y alimañas. Cierta noche que pasé por ahí, vi como una sombra de alguien que pasó por atrás de las cortinas, pero era de alguien que no era la vecina. Esta sombra parecía de un hombre que iba y venía por toda la habitación. Un impulso me hizo acercarme y observar por entre las cortinas, y lo que vi me dejó helada. Su habitación estaba llena de basura y comida echada a perder. Pensé entonces, ¿de quién era la sombra que había visto? En el rato que estuve viendo no apareció nadie, y eso me dio una sensación de miedo. Nunca le hallé explicación alguna al asunto. Tan solo me da lástima la anciana, pero esta no quiere ser ayudada. En cambio vive recluida en su casa, quizás esperando reunirse con su esposo, o quizás este nunca la abandonó. Lección. Soy estudiante de enfermería y hago mis prácticas en el Hospital 33 del IMSS. Un día me tocó estar de guardia con una enfermera muy déspota que atendía a un paciente de mala manera. El paciente se encontraba con ventilación mecánica y estaba sedado, pero la compañera lo trataba con tanta repulsión que ni siquiera se le quería acercar para atenderlo. Antes de que estuviera grave me tocó cuidarlo, y era un señor bastante amable que platicaba de sus cosas y vivencias. Era bastante cooperativo y muy atento. Por eso me causó algo de extrañeza como lo trataba, de una forma inapropiada y descortés, pero esto siempre lo hacía con todos los pacientes. Pero justamente él te parecía sacar lo peor de ella. De algún modo no le tenía paciencia. El paciente eventualmente mejoró y le quitaron el ventilador mecánico. Cuando pudo hablar comenzó a despotricar en contra de la compañera. Esto en vez de mejorar la relación entre ellos lo complicó. Se insultaban y se ofendían todo el tiempo entre ellos.
Sucedió que en mi última guardia el paciente se comenzó a sentir mal y se puso muy grave. Antes de que entrara en paro le llamé a la enfermera que sabía los cuidados y tratamientos, y al mencionarle al paciente sin ninguna clase de remordimiento me contestó que estaría mejor en su casa. Esto hizo que el paciente se enojara y le contestara de manera muy grosera: necesito el servicio, chamaca. ¿Me lo vas a dar o qué? Porque si me pasa algo te juro por mi Mari que lo pagarás. Mari era el nombre con el que se refería a su santa muerte. El rostro del paciente estaba inyectado de tanta ira que la compañera se asustó de tal manera que salió corriendo del cuarto. Desafortunadamente el señor entró en paro cardíaco y falleció. Como las reglas del hospital son claras, debíamos inmediatamente desocupar la cama y trasladar al fallecido. Mientras nos preparábamos para recibir a otro paciente de urgencia, la enfermera entró al cuarto para poner las sábanas y de pronto lanzó un grito que se escuchó por todo el pasillo. Esta sale completamente asustada y corriendo de la habitación. Estaba temblando cuando me miró con los ojos húmedos y me dijo algo que jamás he podido olvidar. Cumplió su promesa. Lo cumplió, sollozaba la enfermera. ¿Qué tienes?, le pregunté con temor. Es que está ahí. ¿Quién está ahí?, le volví a preguntar. El paciente, tu amigo, el que se acaba de morir. Está ahí sentado en la cama y está la muerte atrás de él. Dejándola llorando en el recibidor de las enfermeras, caminé lentamente hacia la habitación con algo de temor y frío. Antes de asomarme respiré profundamente y entré para ver qué había. Pero no había nada. Estaba todo en silencio y tranquilo. Solo se escuchaba el siseo del clima. Encendí la luz y regresé con mi compañera. Traté de calmarla y seguimos con la guardia. Jamás la había visto así. De ser una mujer prepotente y soberbia pasó a ser una pobre asustada. Después de que vio eso, las cosas para ella fueron mal. Se equivocaba continuamente, le movían el medicamento del lugar, y las luces del baño se le apagaban o escuchaba ruidos. Al final se cayó por las escaleras. Antes de dar los 2 últimos pasos, sintió que algo la empujaba para que cayera aparatosamente. En la desesperación pidió perdón y le juró a la muerte que jamás volvería a tratar mal a un paciente. Pero a cambio de esto pedía que tanto ella y el viejo la perdonaran para que pudiera vivir en paz. Quizás fue su miedo el que provocó todas estas cosas, pero después de aquella extraña promesa, no le volvieron a suceder cosas, y cambió su actitud con toda la plantilla de pacientes en el seguro. Tengan cuidado la próxima vez que traten mal a alguien. Que no llegaba, salió a buscar al tío, y cuál fue su sorpresa que lo vio en aquel cochinero completamente ido y actuando como un cerdo. Él se encontraba entre toda la porquería y desperdicios de los animales. Ella, lejos de alterarse, supo de inmediato lo que sucedía. Lo pensó por un momento, pero después de todo era su esposo. Rápidamente fue a buscar al jefe de la policía del pueblo. Le contó lo que le pasaba a su marido, así como de sus sospechas de que había sido embrujado por su amante. Para que le creyera lo tuvo que conducir a su casa, y así poder mostrarle el estado y el comportamiento del hombre. El jefe junto a otros policías acompañaron a la señora y al llegar a la casa, se sorprendió. Las siguientes historias fueron recopiladas de la página de Facebook de Leyendas de Monterrey. Les hago una invitación para que la visiten ya que contiene una gran cantidad de experiencias. Celestino. Mi abuelo era originario de Oyama, Tamaulipas. Este lugar queda a unos 30 kilómetros de Hidalgo. Él tenía un gran repertorio de historias y experiencias que vivió y de las cuales fue testigo durante toda su vida. Una de esas historias extrañas le pasó a su tío Celestino. Celestino era un hombre bastante mujeriego, y en aquel errenlo y que se lo trague todo. Todos se dirigieron a la casa de Celestino, y con asco sacaron al hombre del lodazal, en el cual estaba revolcándose muy quitado de la pena. Con esfuerzo le dieron aquel brebaje mientras el hombre intentaba escaparse de ellos y volverse a meter a la suciedad. Cuando por fin se lo tragó todo, corrió y se aventó al lodo actuando otra vez como un cerdo. Minutos después recobró la conciencia, y se vio a sí mismo sumido entre toda la mierda de los puercos. Asustado hizo grandes esfuerzos para salir de aquel chiquero, y con el rostro sorprendido les preguntó a todos qué había sucedido.
Don Celestino fue con su amante a reclamarle lo que le había hecho. Al llegar con ella, estas sorprendieron de la repugnante escena y el lamentable estado de don Celestino. En ese momento se dirigieron con la mujer que supuestamente era responsable del embrujo para aclarar las cosas. Al confrontarla negó todo lo que le imputaban, pero la esposa ofendida convenció a los policías para que la obligaran a confesar el agravio hecho a su marido. El jefe de la policía entonces intervino. Amenazó a la mujer con encerrarla en la cárcel por mucho tiempo. La bruja entonces sintió la presión y quiso evitarse más problemas. Fue entonces que le dijo a todos que tenía que preparar algo para quitarle los males a Celestino. Entró a su casa y después de un rato salió con un vaso de agua y le dijo a los policías. Agar entonces engañaba a su esposa con una mujer que tenía fama de bruja en la comunidad donde vivían. Después de muchos problemas, él se dispuso a terminar con aquella relación, no sin antes llevarse las advertencias de la mujer si éste la dejaba. Haciendo caso omiso de las amenazas, el tío salió de la casa de la mujer y se fue a la suya. Al abrir la reja de la casa se encontraba todo ido, como si no tuviera voluntad propia. En vez de entrar se fue caminando lentamente al chiquero que tenían en la parte de atrás, y estando en él comenzó a untarse de barro pestilente en donde descansaban los cerdos. Después de esto empezó a revolcarse para llenarse de más suciedad. Pasaron las horas y su esposa al ver